A continuación, se explica un ejercicio donde se aplica el cociente de reacción o Q sub C. El ejercicio planteado nos dice lo siguiente. En un recipiente de 4 litros se depositan 3.2 moles de nitrógeno, 1.6 moles de hidrógeno y 0,8 moles de amoníaco. Después de agregar energía y a los 400 grados centígrados se logra el siguiente equilibrio químico. En el momento del equilibrio hay 0.4 moles de hidrógeno. Calcular A, el cociente de reacción. B, hacia dónde se desplaza la reacción antes del equilibrio, si esa constante de equilibrio es de 228.57. Y C, hallar el número de moles de reactivos y productos en el equilibrio. En estas tarjetas aparecen enlaces sobre el concepto de equilibrio químico, constante de equilibrio y cociente de reacción, además algunos ejercicios. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. En primer lugar, colocaremos los datos del problema. Aquí está la ecuación química en equilibrio. Además aparece el volumen del recipiente, los moles de todas las sustancias, los moles de hidrógeno cuando se llega al equilibrio químico, la constante del equilibrio y nos piden averiguar estos datos. La primera parte del procedimiento es el de balancear la ecuación química. Para ello se multiplica el hidrógeno por este índice o coeficiente 3 y el amoníaco por este índice o coeficiente 2, quedando balanceada la ecuación. Indica que una mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno y en equilibrio químico produce 2 moles de amoníaco. Para hallar el cociente de reacción se aplica esta fórmula, en donde la concentración molar del producto se divide por la concentración molar de los reactivos y cada concentración elevada a una potencia, cuyo exponente viene a ser igual al coeficiente que tiene en la ecuación balanceada. El hidrógeno aquí es 3 porque el coeficiente de él en la ecuación balanceada es 3 y el del nitrógeno es 1. Como se necesitan las concentraciones molares, o sea, los moles que hay por cada litro de solución, la segunda parte del procedimiento es averiguar la molaridad mediante esta fórmula. La aplicamos para hallar la molaridad del nitrógeno. Se dividen los moles del nitrógeno por el volumen o capacidad del recipiente, obteniendo una molaridad de 0.8 para el nitrógeno. Luego aquí aparece la molaridad del hidrógeno, cuyo valor es de 0.4. Luego hallamos la molaridad del hidrógeno cuando esta sustancia se halla en el equilibrio, obteniendo como resultado 0.1 molar. Y posteriormente hallamos la molaridad del amoníaco. Quiere decir que estas son las cantidades iniciales que se tienen, pero estas son las concentraciones molares. Y esta la concentración molar del hidrógeno cuando la reacción está en el equilibrio. Continuamos con la tercera parte del procedimiento, consistente en averiguar el cociente de la reacción. Para ello aplicamos la fórmula. Hacemos el respectivo reemplazo de los valores del amoníaco 0.2, del nitrógeno 0.8 y del hidrógeno 0.4. Al realizar las operaciones obtenemos como resultado que el cociente de reacción es igual a 0.781. La cuarta parte del procedimiento es el deducir hacia dónde se desplaza la reacción antes del equilibrio. Para ello comparamos el cociente de reacción que nos dio 0.781 con la constante de equilibrio que nos dieron en el ejercicio. Se concluye que el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio. Cuando esto sucede, indica que la concentración de los reactivos es mucho mayor que la concentración de los productos. En consecuencia, la reacción tiene un mayor desplazamiento de izquierda a derecha, o sea, de reactivos a productos. La quinta parte del procedimiento es la de averiguar los moles de las diferentes sustancias en el equilibrio. Para ello,
completamos el siguiente cuadro, todo expresado en concentraciones molares. Primero colocamos la molaridad inicial de las sustancias. Aquí aparecen 0,8, 0,4 y 0,2. Como la ecuación tiene mayor desplazamiento de reactivos a productos, el cuadro se completa siempre desde reactivos hacia productos. En el próximo tutorial se explicará un ejercicio en donde los productos tienen un mayor desplazamiento hacia los reactivos. Luego colocamos la molaridad de las sustancias en la reacción. Esto se deduce de la ecuación balanceada. Apreciamos que están en la relación de 1 mol de nitrógeno por 3 moles de hidrógeno y 2 moles de amoníaco. Se deduce que cuando X moles de nitrógeno reaccionan, deben reaccionar 3 veces las de hidrógeno, o sea, 3X, y se producen 2X moles de amoníaco, porque están en la relación de 1 a 2. Los moles de las sustancias en el equilibrio serán las siguientes. Para el nitrógeno serán 0,8 moles iniciales menos las X moles que reaccionan. Para el hidrógeno las 0,4 moles iniciales menos las 3X moles que reaccionan. Y para el amoníaco serán las 0,2 moles que se producen inicialmente más las 2X que se producen en la reacción. De acuerdo a este dato que nos dieron en el problema, en donde nos dijeron que el hidrógeno en el equilibrio tenía una concentración 0,1 molar. Esta ecuación sirve para averiguar el valor de la X. Aquí tenemos el procedimiento algebraico con esta ecuación para calcular que el valor de la X es igual a 0,1 molar. Teniendo el valor de la X, se puede despejar para calcular los moles del nitrógeno en el equilibrio. Aquí está el reemplazo respectivo, obteniendo una concentración molar en el equilibrio del nitrógeno de 0,7. Luego hacemos en esta ecuación el reemplazo del valor de la X y obtenemos como resultado para el amoníaco en el equilibrio una concentración molar de 0,4. Finalmente, interpretemos todo el procedimiento que se realizó en este ejercicio. Si representamos una gráfica en donde relacionamos la concentración molar de las sustancias y el tiempo en el que transcurre la reacción, podemos decir que para el caso del nitrógeno inicialmente estaba en una concentración molar de 0,8. Él ya va reaccionando y va disminuyendo su reacción hasta llegar al equilibrio, o sea, en una concentración molar de 0,7. Su concentración se estabiliza. Para el caso del hidrógeno, inicialmente está en una concentración de 0,4. Va reaccionando y va disminuyendo su concentración y se logra estabilizar en 0,1. Para el caso del amoníaco, teníamos inicialmente una concentración molar de 0,2. A medida que transcurre el tiempo, el producto va aumentando en concentración hasta llegar al punto de 0,4, que es donde se estabiliza porque llega al equilibrio químico. En la gráfica se pueden identificar dos etapas. La primera es todo el proceso de reacción antes de llegar al equilibrio. Y la segunda parte muestra la concentración estable de las sustancias en el equilibrio químico. En conclusión, para ambas se aplica la misma fórmula, pero en la primera se tienen en cuenta las concentraciones antes de llegar al equilibrio, mientras que en la segunda se aplican las concentraciones molares que se tienen en el equilibrio. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Los invitamos a que lo compartan y se suscriban.